Hola y bienvenidos una vez más a este su canal. Soy Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto que he llamado Greta Wins. Para los que ya me conocen y están con nosotros desde el inicio, 1.000.000 de gracias. Y si es la primera vez que está en este canal y al final del vídeo le gustó y le resulta útil, le invito a que se suscriba y active la campanita para que no se pierda ni un solo tutorial que suba de ahora en adelante y YouTube le notifique. Ahora les estaré enseñando los materiales que estaremos utilizando en este tutorial. Necesitaremos hilo, el gancho que se corresponda con este hilo, una hebra para marcador diferente al hilo con el que estaremos trabajando, tijera, aguja lanera y relleno. En el tutorial anterior estuvimos aprendiendo cómo hacer aumentos de puntos bajos iniciando desde un anillo mágico. En este tutorial le estaremos dando continuidad a esta bolita porque aprenderemos a hacer disminuciones de puntos bajos y con ello lograremos ir cerrando esta bolita. Si aún no ha visto el tutorial anterior, en la cajita de información le estaré dejando el enlace a ese vídeo, pues sí necesito que ya tenga listo desde la vuelta 1 hasta la vuelta 10 que ya hemos realizado. Entonces, sin más, comencemos. Iniciaremos con la vuelta 11, que es la que sigue. Aquí seguimos con nuestro marcador. Lo colocaremos primeramente. Una vez tenemos listo el marcador, en la vuelta 11 estaremos trabajando 2 puntos bajos y una disminución. Durante toda la vuelta haremos 2 puntos bajos. Uno, en el siguiente, el segundo punto bajo y ahora sigue la disminución, pero estaremos haciendo disminuciones invisibles que son muy útiles para los amigurumis. Hay ocasiones en las que no las utilizo porque se me hace muy incómodo dependiendo de en qué parte esté del amigurumi, pero la mayoría de las veces utilizo la disminución invisible y es la que les voy a enseñar ahora. Entonces tomamos la hebra delantera del punto que sigue. Esta sería la hebra delantera. De la cadena que se forma tenemos esta sería la trasera y esta la delantera. Pues tomamos esta hebra delantera. Ya tenemos una. Ahora tomaremos la siguiente hebra delantera y tendremos 2 en el gancho. Ahora vamos a tomar la lazada, la pasamos por esas 2 hebras y ya tendremos 2 hebras en el gancho para terminar nuestro punto bajo. Tomamos la lazada y lo terminamos. Y así ha quedado nuestra disminución invisible. Vamos a repetirla una vez más. Recuerden, 2 puntos bajos, 1, 2 y ahora haremos la segunda disminución invisible. Tomamos la hebra delantera del punto que sigue, luego la siguiente que sigue, tomamos la lazada y la pasamos por esas 2 hebras. Volvemos a tomar la lazada y terminamos el punto bajo. Y así ha quedado. Repetimos una vez más, 2 puntos bajos, 1, 2 y haremos la disminución invisible. Introducimos el gancho en la primera hebra delantera, luego en la segunda, la que sigue. Si lo desean y les es un poquito complicado, ya que es su primera vez, pueden estirar un poquito estas 2 hebras para que les sea más cómodo luego que tomen lazada pasar el gancho. Vuelven a tomar lazada y terminan el punto bajo. Y así estaremos repitiendo 2 puntos bajos, una disminución invisible durante toda la vuelta, que nos faltarían 5. Entonces, 1, 2 y la disminución invisible. Perdón.
este hilo tiene varias hebras, por eso hay veces lo tomo mal. Por eso prefiero el otro hilo. 1, 2 y ahora la disminución. 1, 2 y la disminución. 1, 2 y la disminución. 1, 2 y la disminución. Entonces, esta vuelta la debemos terminar con 24 puntos en total. Voy a soltar acá y vamos a contarlos juntos. Aquí tenemos el primero, pues este corresponde a la disminución. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Hemos terminado la vuelta con 24 puntos bajos en total. En la vuelta que sigue, que sería la 12, estaremos trabajando un punto bajo y una disminución. Ya no le llamaremos más disminución invisible, solo disminución, porque la verdad es que es el que más utilizaremos siempre. Entonces hacemos un punto bajo en el que sigue. Y en los siguientes dos los utilizaremos para una disminución. Introducimos el gancho en la primera hebra delantera, luego en la segunda que sigue, tomamos la lazada y la pasamos por esas dos, tomamos la lazada y cerramos el punto bajo. Un punto bajo en el que sigue. Y ahora la disminución. Un punto bajo y una 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 disminución. Un punto bajo y la última disminución. Hemos tejido 8 disminuciones en total, más los 8 puntos bajos, entonces debemos terminar la vuelta con 16 puntos y vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces haremos una última vuelta que será solo puntos bajos sin aumento ni disminución, 16 en total. Vamos a sacar el marcador, la hebrita,
y en el siguiente hacemos nuestro primer punto bajo. No se preocupen porque ponga así la bolita, luego que le pongamos el relleno, ella vuelve a tomar su forma. Pero primeramente vamos a hacer los 16 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En la mayoría de los amigurumis la última vuelta casi siempre es solo de disminuciones, pero en este caso no será necesario porque haremos un cierre de la bolita con aguja lanera que nos permite solo hacer puntos bajos en la última vuelta y no disminuciones, porque realmente una vez que está relleno el amigurumi es un poquito complicado hacer disminuciones y que nos queden bien ajustaditas, y esto es un método para cuando no lo podemos hacer así, pues así es mucho más fácil. Entonces ahora podemos quitar el marcador, pues ya hemos terminado todas las vueltas que necesitábamos para la muestra. Ahora vamos a pasar a rellenar, pero antes ya podemos cortar hebra. Vamos a dejar una hebra un poquito larga, solo un poquito, que nos sea cómoda para cerrar con la aguja lanera. Vamos a extraer la hebra de esta manera, pues ya no vamos a seguir tejiendo, y ahora vamos a rellenar. Ya en el primer tutorial de este curso les estuve hablando del relleno que yo utilizo, incluso les dejé un link a una tienda online donde pueden ver todas las características que tiene este relleno, y por si lo quieren comprar pues puedan buscarlo. A mí me gusta rellenar muy bien los amigurumis tanto como pueda. Una vez que uno logra tejer bien ajustaditos los puntos, te permite luego poner tanto relleno como desees hasta que quede bien formadito, porque si no le ponemos el relleno suficiente, entonces luego pues no quedará bien formado. Ahora, si lo teje un poco suelto, ahora que está aprendiendo, se dará cuenta si le pone mucho relleno que los puntos se le pueden abrir y eso no se ve bonito. Pero sé que logrará tejer ajustaditos sus amigurumis y podrán poner el relleno que necesite. Aquí me sigue faltando. Yo en muchas ocasiones utilizo el palito, ahora no lo tengo por acá, pero como es solo una muestra, no se preocupen. Intenten rellenarlo lo mejor posible para que practiquen y vean el resultado final. Este hilo no es el ideal para amigurumis, tal vez por eso es que se abre un poquito. No se preocupen por eso, solo necesito que aprendan los puntos y cómo cerrar. Es lo más importante en este tutorial.
Entonces para mí ya es suficiente. Yo lo hallo suficiente una vez que se me sale un poquitico, porque ese es el que va a quedar ya en la punta cuando cerremos. Ahora con aguja lanera, recuerden que su aguja lanera es en dependencia del hilo que estén utilizando, que logren pasar bien el hilo. Pero si pasan un poquito de trabajo al pasar el hilo, no se preocupen. Lo más importante en la aguja lanera es que tenga una buena punta para introducir bien en los puntos. Entonces, ¿cómo haremos nuestro cierre? Vamos a pasar la aguja lanera tomando la hebra delantera, esta, de la cadena que tenemos, de la cadena que nos forma el punto bajo. Esta hebra no, tomaremos la delantera, como mismo la que tomamos para las disminuciones. Pasamos de adentro hacia afuera primero. Tenemos el primero. Tenemos que hacer 16 en total, que son los puntos con los que terminamos la vuelta. Ahora, de afuera hacia adentro, igual tomando siempre la hebra delantera. Ahora de adentro hacia afuera, esta sería la tercera. De afuera hacia adentro, 4. De adentro hacia afuera, 5, y así continuaremos toda la vuelta. 6, 7, 8, 9, vamos un poquito ya de la mitad, entonces vamos a alar un poquito, solo un poco. 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, y haremos uno último en el mismo donde iniciamos la vuelta, o sea, donde iniciamos el cierre, o sea que en total haríamos en este caso 17. Y ahora introducen el dedo un poquito hasta que cierren un poco, así no agarran el relleno, así lo van sacando el dedo y siguen alando. Alan bien fuerte, tan fuerte como puedan, hasta que este huequito se cierre totalmente. No puede quedar ningún huequito. Como ya les digo, con este hilo voy a pasar un poco de trabajo porque no es el ideal para amigurumis, pero no se preocupen. Lo introduje de aquí, o sea, de donde estaba, donde terminé, hacia acá, para lograr cerrar mejor. Okay. No se preocupen, eso no le da mal forma al amigurumi. Entonces aquí voy a hacer el cierre. Introduzco y tomo una hebra. Cualquier hebra, ya verán que no se va a notar. Y hacen un nudito. Introducen una vez y 2 veces. Yo prefiero 2 veces para que no haya casualidad de que se saque. Sigo sosteniendo para que no se abra acá y halo bien fuerte. Una vez que tengo el nudito, voy a volver a introducir ahí bien cerquita de donde lo hice y saco por cualquier lado y halo fuerte y ya ven que el nudo no se va a ver. Entonces, cada vez que terminen sus amigurumis, esta hebra la van a pasar por tantos lados como puedan, para que nunca se vaya a salir y zafar. Así la van pasando hasta que la cortan. Y así hemos terminado la bolita.
Les voy a mostrar la otra que teníamos para que vean que quedó un poquito más chiquita. En realidad no es demasiado grueso este hilo. Entonces, en este tutorial hemos aprendido a hacer disminuciones invisibles, hemos aprendido a cerrar nuestra bolita, hemos aprendido a esconder la hebra, hemos rellenado nuestra primera bolita. Considero que vamos avanzando. Recuerden, si les ha gustado el tutorial, dejarme una manito arriba y su comentario, que realmente lo aprecio muchísimo. Y si aún no se ha suscrito a este canal, le invito a que lo haga y active la campanita para que reciba notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Y sin más, nos vemos en la próxima. ¡Chao!